Bueno, aquí tenemos nosotros a Gustavo Méndez. Gustavo es un conocidísimo consultor político con especialidad en temas electorales, en campañas electorales. Y Gustavo ha tenido una buena experiencia en Perú. Entonces nosotros queremos hablar un poco, Gustavo, para que nos explique un poco el proceso político. O sea, cuáles han sido las derivaciones últimas del proceso político peruano, que está en este momento en una etapa muy interesante. Entonces hay una especie de regreso, es decir, porque en Perú es como un eterno outsider que surge y un eterno comeback. Es decir, la gente se va a caja de templada y regresan. Ahí está Keiko Fujimori. Sí. Mira, lo primero que habría que decir para que nuestros oyentes se ubiquen pues, dentro de las elecciones es que en Perú hay dos vueltas. La primera vuelta se va a realizar el 10 de abril, el domingo 10 de abril, y la segunda vuelta, por supuesto, si no hay un ganador del 50% de mayoría, la segunda vuelta va a ser el 5 de junio. Como tú dices, desde las elecciones fundamentalmente de Fujimori hacia acá, yo noto que hay como una reacción de la población peruana ante el sistema económico y político. Fíjate que la estrategia electoral en el Perú de los candidatos es ser el segundo, llegar no de primero a la primera vuelta, sino llegar de segundo. Y también ser como el outsider. De modo que si hay un outsider, hay un insider del sistema político. Sí. Cuando Fujimori, quien representó ese sistema, era Vargas Llosa, que en el fondo no era un político tradicional, pero sí representaba pues las élites económicas de Perú. Igualmente, Humala fue un outsider. Hoy en día la situación se centra bastante compleja. ¿Por qué? Porque yo diría que en Perú no hay una lealtad o una identificación con los partidos políticos. Allá se da mucho el caso de lo que llaman los partidos de vientre prestado. En el ¿Cómo es eso? sentido de que alguien tiene un partido político registrado oficialmente, etcétera, tiene una militancia muy pequeña, pero entonces los candidatos, las personas que quieren ser candidatos, buscan esos partidos políticos para que los apadrinen y los lance Exacto. como candidato presidencial. Un poco eso pasó con el candidato Julio Guzmán. Aunque este candidato Julio Guzmán tenía un año dentro del partido político, pero no tuvo una carrera dentro de ascendencia en ese partido político. O sea, no se le podría decir que era un militante originario del partido. Y subió a un segundo lugar, o sea, supo hacer, digamos, ese lanzamiento del outsider, porque fue una cosa curiosa. Él estuvo en un meeting y entonces, tú sabes que en los mítines en los pueblos te invitan a bailar y el Exacto. baile típico y tal, y entonces él se negó a bailar, dijo, yo no soy diferente, yo no quiero bailar porque entonces es como hacer la misma pantomima de todos los candidatos. Y entonces él puso eso en el Facebook, que también es una estrategia de campaña, y entonces se hizo viral, y ese señor llegó a tener hasta el 18% de los votos. Imagínate tú. Sin embargo, la Junta Electoral de Lima lo elimina como candidato porque la asamblea que lo elige candidato a él no eran miembros inscritos del partido por el cual estaba nominado. O sea, entonces allí se te ve que hay como una fragilidad del partido político en las elecciones. Yo diría también que quizás la mayor lealtad o identificación que hay es hacia el fujimorismo y por supuesto hay un grupo antifujimorismo. Ahora, ¿cómo se ha dado esa polarización? Porque cuando Fujimori llega al escenario político peruano, también era un outsider. Nadie se imaginaba que ese señor iba a llegar a ser presidente de la República con un movimiento que construyó en meses. Sí, mira, eso es interesante, ¿no? Porque Fujimori tuvo dos gobiernos. El primer gobierno fue muy bueno, atacó, o sea, acabó con la inseguridad, con los Tupamaros, una contundencia muy grande. Luego el segundo gobierno sí fue bastante desastroso. La parte de Montesinos, los escenarios esos de Montesinos, los videos, el golpe al Parlamento, etcétera, ¿ves?
Sin Bueno, embargo, que dicen que nunca ninguna segunda parte es buena. sí, ¿no? Pero fíjate que él salió huyendo y la gente todavía se preguntaba, o yo me pregunto, ¿por qué regresó? Quizás ahora estemos respondiendo esa pregunta, porque la hija de él es candidata. De pronto él dijo, bueno, yo voy a estar allí porque yo voy a hacer, vamos a decir, sembrar unas ideas de mí mismo para que me recuerden aquí, porque prácticamente todos los días lo sacan en los periódicos, porque alguna noticia tiene que se lo metieron en el hospital, que si no lo metieron, pero entonces él indirectamente, vamos a decir, la gente piensa que Keiko es la herencia, digamos, de Fujimori. Sin embargo, Keiko ha dicho que no va a defender a su papá, que no le va a dar ningún indulto, etcétera, etcétera. Eso te iba a decir que ella se ha desmarcado, ella sí. Claramente se ha desmarcado del padre. Pero la gente, o sea, en la candidatura, pero una vez que sea presidente, pues de pronto se inventan algunas excusas para hacer lo contrario, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fortalezas de ella? Mira, yo te diría aparte de esa herencia política que de repente puede funcionar. Esa es su herencia, esa es su herencia. Ella fue primera dama de Perú, fue senadora, etcétera, pero no se le conoce así una gran actuación política como tal, ¿no? Ella ha sido candidata la vez pasada, pasó a segunda vuelta, perdió las elecciones y se ha mantenido, pues, o sea, ha mantenido una actividad política y, bueno, por supuesto, pues es una de las grandes candidatas a las elecciones, ¿no? Ahora, ¿tú cómo ves es decir, de aquí nos queda apenas 2 minutos, pero el futuro político inmediato del Perú, ¿cómo tú te lo dibujas? Mira, yo creo que generalmente el futuro político está ligado al futuro económico. O sea, Perú ha tenido una economía ascendente permanentemente. En Perú se notan las inversiones, sobre todo las inversiones chinas, japonesas. Que se notan un poco en dos partes, ¿no? El Pacífico, pues vamos a decir. ¿Ves? Se nota una gran fortaleza económica en Perú. Yo diría que, lamentablemente, en Perú las estrategias de campaña no son campañas positivas, son campañas fundamentalmente de ataque, de demandas. O sea, la campaña se hace es que surge un candidato, por ejemplo, el candidato Julio Guzmán, y entonces lo que hacen es que le demandan por alguna cosa que hizo en su pasado. Surgió otro candidato, César Acuña, que también se le demandó por otra causa de haber repartido dinero en unos mítines y entonces se le acusó y se les retiró de la candidatura. O sea, que esos son los grandes temas de campaña. Exactamente. O sea, prácticamente las demandas y los escándalos fundamentalmente son los que envuelven la campaña electoral. A cada candidato le tienen su... Un poco como pasa en Estados Unidos. Su demanda. Sí, lamentablemente esos son los temas, en vez de los programas de gobierno, etcétera, pues pasan a un segundo plano. Y lo que empiezan entonces a proponer son cosas pequeñas, sencillas, pero que a la larga son como inútiles solamente para tratar de llamar la atención. Que no te definen y que no te perfilan como movimiento político ni como obra de gobierno. Como un programa de gobierno a largo plazo, sino que entonces empiezan a inventar que van a, no sé, pues a una ley de taxistas para que en vez de pararse en el semáforo se paren en otro lado, ¿ves? Claro. Para llamar la atención y no tienen pues una programación a largo plazo, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Gracias por haber compartido con nosotros aquí en La Hora Clave.